Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 28 de septiembre de 2016. En datos generales, interesante reconocer la advertencia lanzada por la analista líder de Moody's en América Latina, Paola San Valentín, considerando que si bien es cierto el escenario de los mercados de renta fija ha sido propicio para encontrar refinanciamiento de varias compañías y gobiernos de la región, el tema fundamental continúa siendo no tan positivo para estos. Con relación a Colombia, simplemente estamos destacando 3 declaraciones del ministro de Hacienda. La primera de ellas confirmó que la segunda semana de octubre se presentará el proyecto de reforma tributaria estructural al Congreso de la República. Adicionalmente, expresó explícitamente que las condiciones actuales no estaban dadas para que el Banco de la República redujera su tasa de referencia y cerró sus declaraciones afirmando que el Banco Mundial acompañará el proceso de posconflicto con intereses con bajos costos, incluso muy por debajo de los que paga el gobierno colombiano usualmente, que están del orden del 4% en costos de financiamiento. Esto del Banco Mundial equivaldría a niveles del 0.5%. Desde el lado también estratégico del gobierno, PDVSA anunció que empezará a vender gas a Colombia y con esto pues se mitigará uno de los efectos negativos que tuvimos del fenómeno del Niño por la falta de suministros de gas para las térmicas que tuvieron que salir a adquirir combustibles para generación térmica y se les incrementó de manera importante sus costos de operación. Este anuncio de PDVSA entonces es positivo, sin embargo hay que tener en cuenta y recordar que el compromiso de venta de PDVSA de gas a Colombia estaba desde junio de 2015, entonces hay que esperar que de verdad se materialice este anuncio. Y también pues muy de la mano de lo que mencionó la representante de Moody's para América Latina, el analista encargado de Brasil manifestó algunos puntos sobre el tema colombiano y este pues básicamente tiene que ver con el acuerdo firmado con las FARC. Considera que es positivo el acuerdo, pero que desde el punto de vista de impacto sobre la calificación crediticia no habrá modificación derivado de este evento. Con relación a América Latina, continuamos ahora con Brasil, donde el Banco Central publicó una actualización de sus pronósticos de crecimiento e inflación para el año 2016 ratificó una contracción del 3.3%. Esto es bien importante, teniendo en cuenta que el mercado espera una contracción del 3.14%. Por otro lado, la inflación cerraría este año en el 7.3%. Si uno no tiene en cuenta pues el anterior pronóstico, pues simplemente estaríamos repitiendo las expectativas de moderación de inflación también en Brasil. Sin embargo, frente al anterior pronóstico, lo que hizo el Banco Central de Brasil fue un incremento de ese pronóstico de inflación del 6.9 al 6.3%, lo que podía retrasar un poco el momento en que esta entidad decida reducir la tasa de referencia, que está en el 14.25%. Por otro lado, para el año 2017, el Banco Central de Brasil espera un crecimiento del 1.3%, un poco por encima de la expectativa del mercado que está alrededor del 1.2%, y también pues una inflación que ya se ubicaría cerca a su rango, a su nivel medio del rango meta a largo plazo, que es el 4,5%. Con relación a Moody's, pues habló también acerca de Brasil. Considera que la recuperación del próximo año será menor a la que espera el mercado, será solamente el 0.5%, luego de una contracción de este año que calcula Moody's será del 3,5%, es decir, como podemos ver, la perspectiva de Moody's en este momento está, digamos, por debajo o es más negativa de la que tiene actualmente el mercado descontado. Con relación a América Latina, interesante seguir haciendo seguimiento a México. Un representante del sector empresarial manifestó que de mantenerse estos niveles de valor del peso mexicano frente al dólar, podrían llegar a tomar la decisión de incrementar precios. Y esto pues está muy de la mano de esos temores que han manifestado las autoridades económicas en México con relación pues a el potencial impacto del debilitamiento de su moneda en la inflación local, algo que ya estuvo generando fuertes distorsiones en
algunos mercados latinoamericanos, como fue el caso colombiano. Y con relación a esta posibilidad de incremento de tasas, recuerden que el día lunes los analistas en un sondeo respondieron en su mayoría que esperaban un incremento de 50 puntos básicos en la reunión de esta semana. Sin embargo, posterior al debate entre los candidatos presidenciales más opcionados en los Estados Unidos, pues hubo un fortalecimiento del peso mexicano que terminó entonces redundando en una moderación en esas expectativas de incremento de tasas a través de los derivados que existen en el mercado. Ese incremento no sería de 50 puntos básicos, sino de 25 puntos básicos. Manteniendo esa visión sobre América Latina, en Argentina, una nueva decisión judicial frena las aspiraciones que tenía el gobierno de incrementar los precios del gas y de esta manera incentivar la inversión privada y reducir esa dependencia internacional que tiene. La justicia argentina entonces decidió también suspender los incrementos de precios ahora a las pymes. Antes había mencionado básicamente que era a empresas, a los consumidores, es decir, a los hogares. Esto, digamos, genera un poco de incertidumbre acerca no solamente de las finanzas públicas, sino también de esos propósitos de incentivar la inversión extranjera. En Ecuador, el gobierno reabrió la emisión de bonos con vencimiento en el 2022 que pagan un cupón del 10 3/4. Básicamente con una acogida de 119 inversionistas, pero los costos que están pagando el gobierno ecuatoriano para lograr financiamiento en los mercados internacionales sigue siendo elevado. En los Estados Unidos comenzamos con los pronunciamientos de 2 miembros de la FED. Esta semana pues habrán varias declaraciones y serán bien importantes para continuar evaluando la posibilidad de incremento de tasa en el mes de diciembre, que es donde ha quedado estipulado. Sería por parte del mercado, en ese mes sería el momento en que la entidad decida incrementar la tasa de referencia. Entonces comenzamos con el vicepresidente de la FED manifestando pues y respaldando esa buena dinámica del mercado laboral, que ya está mostrando signos de incrementos en el pago salarial. Entonces esto es uno de los factores que considera Fisher configura ese escenario de incrementos de tasas. Sin embargo, evitó hacer pronunciamientos de cuál debería ser el momento de ese próximo incremento, y también advirtió que no había que asumir que iban a ser muchos incrementos en la tasa de referencia. Con relación al gobernador de la Reserva de San Francisco, John Williams, declaró que él estaba alineado con la posición de incrementar la tasa de referencia. Pues básicamente lo que nos está recordando en el mercado, y aunque existe división al interior de la entidad, es que muy probablemente, como lo mencionó Janet Yellen, al cierre de este año se realizará un ajuste. En Europa, para destacar el día de hoy, el indicador de confianza del consumidor alemán, a pesar de haber descendido, se mantiene en máximos históricos o muy cerca a máximos históricos, debido pues a un tema de mercado laboral también muy fuerte, incrementos salariales, bajos costos crediticios que han mejorado el poder adquisitivo de las familias, principal motor de crecimiento de la economía durante los últimos trimestres. Y en China, simplemente como algo anecdótico, el tema de crecimiento para último trimestre está siendo calculado a niveles del 6.6% por autoridades estatales. Muy probablemente entonces el dato que será publicado esté alineado, como ha sido costumbre para el caso chino. Con relación a los datos que se tienen esperados para hoy, ya fue publicado el indicador de órdenes de bienes durables en los Estados Unidos, con una lectura mejor a la esperada. En vez de haberse contraído el 1.5% luego de esa fuerte reacción del mes de julio con crecimiento del 4.4%, lo que tuvo fue estabilidad, una dinámica del 0%. Y más adelante esta semana en Estados Unidos tenemos dos datos interesantes. El primero de ellos es la segunda revisión del cálculo de crecimiento del segundo trimestre de este año. A pesar de que la revisión es al alza del 1.1 al 1.3%, esos datos de crecimiento no solo del segundo trimestre, sino de todo el primer semestre del año, fueron muy débiles. Y ya hacia el día viernes, dato importante de ingresos y gastos personales para continuar evaluando si efectivamente hubo o no recuperación en el tercer trimestre de este año. En Colombia simplemente esperamos la reunión del Banco de la República el día viernes, donde, como mencionábamos, 97% del mercado ha dado por descontado que el Banco de la República mantendrá su tasa de referencia inalterada. Los mercados accionarios amanecían hoy en Asia nuevamente en terreno negativo, fortalecimiento del yen afectando el índice de referencia en Japón,
Y en Europa algunos rebotes que se estaban identificando con relación sobre todo al sector financiero. El día de hoy, en esta madrugada, se conocía la venta de una división de seguros en Reino Unido por parte del Deutsche Bank, con lo que recibiría cerca de 1.2 billones de dólares que incrementarán la caja de este banco, pues que como ustedes bien saben ha sufrido una fuerte especulación en las últimas jornadas y ha registrado importantes pérdidas. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. Como lo contó Daniel hace un momento, las acciones del Deutsche Bank estaban repuntando esta mañana y también estaban beneficiando el comportamiento de los mercados accionarios en Europa, que también se estaban estabilizando después de que terminara la reunión de los países miembros de la OPEP y Rusia, con lo cual se está levantando una expectativa de que posiblemente en el mes de noviembre podrían llegar a un acuerdo de cuotas de petróleo, lo que estaría estabilizando los precios del crudo y consecuentemente las acciones del mercado, las acciones del sector energético en Estados Unidos. El índice Standard & Poor's continúa sobre la zona 2140-2160, tratando de estabilizarse en el mediano plazo y consolidando esa tendencia de largo plazo que viene siendo compradora desde el mes de marzo de este año. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este mantiene una tendencia negativa, se acerca cada vez más al nivel de los 1.320 puntos, que como ya hemos mencionado son uno de los niveles de consolidación importantes para el año. El índice mantiene la tendencia negativa y una señal de tendencia estructural a la baja. La acción con el desempeño más favorable fue Banco de Bogotá, con una variación positiva de 1,61%. Vemos la misma como ha tenido diferentes explosiones de volatilidad durante las jornadas anteriores, sin embargo se mantiene en una de las bandas superiores, manteniendo la tendencia positiva para las jornadas. La acción con el desempeño más negativo fue Canacol, con un retroceso de 3,04%. La misma mantiene la tendencia negativa que fue previamente avisada por el indicador en las anteriores jornadas. Vemos como la tendencia estructural se viene deteriorando, sin embargo, recordamos que uno de los niveles de bajo riesgo está sobre los 9.400 pesos. Ricardo. Buenos días para todos. Para el día de hoy, más que anuncios, tenemos más bien como una mención que hacer sobre los dividendos de Corfi Colombiana, los cuales fueron publicados el día de ayer. Observando aquí que el dividendo aprobado con las utilidades del primer semestre del 2015 contra el dividendo aprobado contra las utilidades del primer semestre del 2016, pues difiere de manera amplia. Observamos entonces que el dividendo en general cae un 17%, primero pues por una menor utilidad del ejercicio y segundo también por mayores reservas hechas por la asamblea. De esta forma entonces lo que es el dividendo en efectivo cae un 16% y el dividendo en acciones cae un 18%. También pues es importante mencionar que cuando ustedes observaban el proyecto a presentar a la asamblea, ya el proyecto incluía pues una rebaja, digamos, en esos dividendos que se iban a pagar, la cual pues terminó siendo mayor por lo que se aprobó. Pues como ya les mencioné, por una menor base de lo que fue la utilidad neta del primer semestre del 2016. Agustín. En el mercado de monedas y el mercado se encuentra muy a la expectativa de las palabras de Janet Yellen más adelante, y hemos visto pues un mercado que se encuentra con un bajo volumen de operación y unas variaciones que no superan el más o menos 0.20% esta mañana. El peso colombiano, nuestra visión estructural continúa siendo positiva. Estamos viendo que las últimas noticias relacionadas con posibles rebalanceos del índice global de JP Morgan podrían favorecer el flujo de dinero hacia Colombia, lo que da o reitera la solidez de la zona de los 2.950 pesos como una zona de resistencia importante. En largo plazo, pues estar muy pendientes de esos mínimos visitados en el mes de octubre del 2015, cuando el tipo de cambio alcanzó la zona de los 2.784.
Lo que tiene que ver con el mercado de petróleo, como lo mencioné anteriormente, importante destacar que se da por terminado ese Foro Internacional de Energía en Argelia, pero lo más importante es ver cómo varios países están tratando de prever que muy seguramente en la reunión de noviembre de los países miembros, la reunión formal de los países miembros de la OPEP podría llegar a un acuerdo de cuotas. Esto pues daría un espacio positivo y una tendencia positiva al comportamiento del precio del crudo, el cual pensamos que podría establecer su piso por lo menos en el mediano plazo en la zona de 40 a 43 dólares el barril. Para esta mañana pues se espera nuevamente por parte del equipo de GSC una variación negativa en los inventarios de crudo. Esto pues está en contravía de lo que ha venido esperando el mercado, lo que ha venido ocurriendo con el mercado las últimas jornadas. Ustedes ven en la línea amarilla, ha venido presentando una expectativa de incrementos positivos en línea con el comportamiento estacional de estos inventarios. Sin embargo, nuestra expectativa, reitero, para esta jornada es una variación negativa o un decrecimiento en los inventarios que se acercaría entre 1 millón, menos 1 millón a menos 0.5 millones de barriles, lo que podría generar entonces un impacto levemente positivo en el comportamiento del precio del crudo en el mercado intradiario. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, estamos observando esta mañana una corrección luego de esas leves ganancias de las últimas jornadas. Ese indicador de ventas de bienes durables ha logrado estabilizar de manera momentánea las tasas de negociación de los títulos y también pues las referencias a que el día de hoy había una relativa calma en los mercados accionarios, ha servido para evitar incrementar las apuestas refugio en estos mercados de renta fija. Interesante hacerle seguimiento a esas declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, donde consideraba que la Reserva Federal había sido suficientemente clara como para no generar sorpresa al momento en que fuera a hacer su primer ajuste de este año. Entonces eso, digamos, es bien interesante. Estamos totalmente alineados con relación a que ha tenido suficiente tiempo el mercado para ajustarse a ese probable ajuste. Eso es todo por ahora. Lo dejamos con Agustín. El mercado de deuda pública pues se ve favorecido desde el día de ayer por esos rumores de un posible reajuste en los porcentajes que podría tener Colombia dentro del índice global de JP Morgan. Hemos visto entonces ese ataque a la zona de 6.80, de todas maneras nuestra visión continúa siendo neutral. En línea con el área de renta fija se proponen tomar posiciones cortas sobre la zona de 6.80 con stop abajo del 6.75. Esto es todo por el día de hoy. Gracias por asistir a nuestro comité diario.